días. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, también conocida como demencia vascular y coloquialmente conocida como la enfermedad del alemán. Esta es una demencia que afecta principalmente la memoria, el comportamiento y el pensamiento. En el video de hoy vamos a tratar temas como los factores de riesgo para dicha enfermedad, los síntomas que se presentan conforme pasa el tiempo, las causas que se conocen hasta el momento, así como algunos tips que pueden realizar los pacientes para evitar su rápida progresión. Como ya mencionamos, en esta enfermedad se afecta principalmente la memoria y los pacientes tienden a presentar los síntomas de una manera progresiva y lenta, ya que esta es una enfermedad crónica de la cual no se conoce cura hasta el momento. Es importante mencionar que el Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento y también es importante mencionar que el Alzheimer no es lo mismo que decir que el paciente tenga demencia senil, ya que muchas personas tienden a confundir estos dos conceptos. Hablando principalmente sobre los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es la edad, ya que se conoce que muchos pacientes que presentan los primeros síntomas tienen 65 años, es decir, son de la tercera edad. Se conoce que 1 de cada 9 personas que tienen 65 años presentan síntomas de esta enfermedad y 1/3 de las personas que tienen 85 años o más presentan la enfermedad. El resto de los factores de riesgo son antecedentes familiares, de herencia, colesterol elevado, cardiopatías, es decir, problemas en el corazón, diabetes mellitus, la presión arterial elevada y eventos cerebrovasculares, también conocidos como embolias. Existe una variante de esta enfermedad conocida como Alzheimer hereditario, en la cual se ven afectadas 3 proteínas. La primera es la proteína precursora amiloidea, seguida por la presenilina 1 y la presenilina 2. En estos casos, los pacientes tienden a presentar sus primeros síntomas a la edad de 40 o 50 años. Sin embargo, esta enfermedad solamente abarca el 1% de todas las personas que presentan Alzheimer. También se conoce otra apolipoproteína, que significa cuando está presente que hay riesgo aumentado de que se presente la enfermedad. Esta proteína se conoce como E-E4. Es importante hacer énfasis en que el hecho de que esta apolipoproteína esté presente no significa que la persona va a presentar la enfermedad, simplemente significa que hay un aumento en el riesgo de que se presente. Las personas que padecen Alzheimer tienen un promedio de vida de 8 años después de que se vuelven evidentes los síntomas que presentan. Sin embargo, se conoce que pueden vivir desde 4 hasta 20 años, dependiendo de la edad que tengan, el resto de factores de riesgo que padezcan y otras afecciones de salud que tengan. Hablando de síntomas, el síntoma más común que se presenta tempranamente es la dificultad para recordar información recientemente aprendida. Vamos a hablar ahora sobre las 10 señales que se presentan para poder detectar Alzheimer. Señales que se presentan al inicio de la enfermedad, lo cual indica que si alguna de estas se presentan en usted mismo o en algún familiar, debe de acudir con su médico de preferencia para una mejor valoración. Hablando respectivamente de las 10 señales, la primera son cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, es decir, olvidar información recientemente aprendida. También se pueden olvidar fechas o eventos importantes. Ojo, no es lo mismo olvidar información recientemente aprendida a olvidar de vez en cuando nombres o citas, pero recordarlos tiempo después, ya que esto va a diferenciar entre una característica normal de un paciente de la tercera edad a un paciente que está presentando síntomas de Alzheimer. La segunda va a ser dificultad para planificar o resolver problemas. Esta se presenta principalmente con desarrollar planes o trabajar con números o cuentas de la casa. Es importante mencionar que no es lo mismo tener problemas con cuentas o con desarrollar planes a tener problemas de vez en cuando con las sumas y las restas. En el 3 tenemos la dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa o en el trabajo en su tiempo libre. Es decir, el paciente presenta dificultades para llegar a un lugar que ya conoce con anterioridad o también tiene problemas para administrar el presupuesto de su trabajo o de su casa. Es muy diferente esto a presentar problemas con el celular, como con la televisión o con el microondas, ya que muchas veces los pacientes de la tercera edad no están acostumbrados a este tipo de aparatos electrónicos. La cuarta señal es desorientación en tiempo o lugar. Como ya habíamos mencionado anteriormente, es principalmente que el paciente no sepa de repente
en dónde está o qué día de la semana es, en qué mes está o en qué año. El quinto es dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan el uno con el otro en el ambiente. Esto es presentar dificultad para leer, para juzgar distancias de un objeto a otro o tener problemas para determinar el color de ciertos objetos. Esta señal es nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o en lo escrito. Esto es problemas para seguir o participar en una conversación. También muchos pacientes pueden desarrollar el problema de olvidar ciertas palabras y utilizar las características del objeto para referirse al mismo. Por ejemplo, olvidar el nombre de la escoba y referirse a ella como el palito con el que barres. En el número 7 tenemos la colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos. Con esto se refiere a que muchos pacientes tienden a dejar los objetos en lugares en donde no pertenecen. Por ejemplo, poner el celular en el refrigerador, poner objetos de la cocina en el baño, alimentos en cajones, etc. En cuanto a la habilidad para retrasar sus pasos, se refiere a que, por ejemplo, el paciente olvida dónde dejó sus llaves y no puede hacer los pasos que había hecho antes de perder las llaves para poder encontrarlas. En cuanto a la octava señal, es disminución o falta de buen juicio. Muchos pacientes lo que hacen en estas situaciones es regalar mucho dinero a personas que muy apenas sí conocen o que realmente no conocen. También puede ser que presenten menos atención en su aseo personal o en el aseo de su casa. La novena señal es la pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Con esto se refiere a que muchos pacientes tienden a perder la motivación para realizar sus pasatiempos que normalmente realizan. También no tienen la motivación o la iniciativa de realizar actividades sociales, de convivir con la gente que les rodea o de realizar ciertos trabajos o deportes. Y por último, la última señal es cambios en el humor o la personalidad. Esto es muy característico de los pacientes, ya que con el paso del tiempo tienden a ser personas que se enojan fácilmente, que son malhumoradas, también tienden a confundirse, a estar sospechosas de las personas que les rodean, deprimirse por lo mismo de que están olvidando ciertas cosas y se dan cuenta, estar temerosas de qué es lo que vaya a pasar en un futuro o estar ansiosas. En cuanto a las actividades que podemos o que las personas que tienen la enfermedad pueden realizar para evitar una rápida progresión son alimentarse sanamente con una dieta saludable, mantenerse socialmente activos, evitar el tabaco y el exceso del alcohol, ejercitarse tanto en el cuerpo como en la mente con diferentes ejercicios. Es muy importante que los familiares de estas personas estén apoyándolos y estén ahí presentes en todo momento. Otros medicamentos que se conocen para el tratamiento del Alzheimer son donepezilo, galantamina y rivastigmina. El donepezilo se utiliza principalmente en las 3 etapas de la enfermedad. En cuanto a la galantamina y la rivastigmina, se utilizan principalmente en la etapa media o moderada. Existen muchos más medicamentos, simplemente quise mencionar estos 3 para que se dieran una idea del tratamiento que presentan estas personas. La enfermedad del Alzheimer se divide en 3 etapas: la etapa temprana, la etapa media y la etapa final o tardía. En la etapa temprana, las características que se presentan en los pacientes es que tienen problemas para encontrar ciertas palabras o nombres de las personas. También olvidan las cosas que acaban de leer, tienen dificultad para recordar nombres de las personas nuevas que se les presentan o también para realizar tareas en entornos sociales o laborales. Tienden a perder o traspapelar objetos valiosos y a tener problemas para organizar o planificar ciertas acciones. En la etapa media, que es la que tiende a durar más años, los pacientes olvidan eventos o información personal. Aquí presentan cambios en la personalidad y comienzan a sentirse malhumorados o retraídos. No pueden recordar su dirección o sus números personales. Necesitan ayuda para elegir la ropa, ya dependiendo de la temporada o de la ocasión. También tienen problemas para controlar la necesidad de ir al baño. Confunden la ubicación y la fecha actual. Es decir, no pueden recordar qué día de la semana es, en qué mes se presentan o en qué año están. Tampoco pueden ubicar en dónde están o dónde está su casa. Y presentan principalmente cambios en los patrones de sueño. Es decir, tienden a dormir durante el día y estar inquietos en la noche o presentar insomnio. En cuanto a la etapa final, los pacientes tienden a necesitar ayuda todo el tiempo. También tienden a perder la noción de las experiencias que acaban de sucederles o de los hechos que les rodean. Tienen dificultad para comunicarse, se vuelven mucho más vulnerables a infecciones
y experimentan cambios en las capacidades físicas, es decir, dificultades para hablar, para sentarse y eventualmente para tragar. A partir de este momento vamos a hablar de las causas que se conocen hasta ahora sobre la enfermedad de Alzheimer. En la pantalla podemos observar una tomografía que se conoce como tomografía de emisión por positrones de una persona completamente sana al momento de realizar distintas actividades. Mostramos esto ya que más adelante vamos a ver cómo estas áreas se ven afectadas y se ven deterioradas por la progresión de la misma enfermedad. De izquierda a derecha vamos a ver de manera iluminada por los colores rojo, amarillo y verde cuando una persona lee ciertas palabras, cuando la persona escucha las palabras, cuando la persona piensa en las palabras y cuando la persona decide decir las palabras. Esto es, las áreas del cerebro que se utilizan para leer, para escuchar, para pensar y para hablar. Como mencionamos al inicio del video, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, que no solamente afecta al cerebro como tal, sino que también afecta a las células que se encuentran dentro del cerebro, es decir, las células cerebrales conocidas como neuronas. Lo que podemos observar en la imagen es un cerebro completamente sano en el lado izquierdo y un cerebro en la etapa avanzada del Alzheimer en el lado derecho.
También podemos ver en la parte inferior la comparativa entre un cerebro sano y un cerebro completamente afectado, y cómo este disminuye de tamaño, además de que se ve completamente deteriorado. Aquí podemos observar la misma comparativa que se vio anteriormente, simplemente vista desde un punto de vista un poco más técnico, en donde al momento de que el cerebro disminuye de tamaño, la corteza, que es esta área, también se ve afectada. Y al momento de que esta área se ve afectada, comienzan a haber daño en las áreas que se utilizan para pensar, para planear y para recordar. También existe una área que se conoce como hipocampo, que se afecta en este proceso. Esta área sirve para guardar nuevos recuerdos. También hay una área que se conoce como ventrículos, las cuales son estas, que como se puede observar aumentan de tamaño. Ahora, como vimos al comienzo de las causas del Alzheimer, no solamente se afecta el tamaño del cerebro, sino que también se afectan las células cerebrales conocidas como neuronas. Aquí podemos ver la comparativa entre las células de una persona sana con las células de una persona con Alzheimer. Se afectan principalmente dos áreas que son conocidas como placas y como ovillos. Las placas son depósitos de proteínas llamadas beta-amiloides que se van acumulando entre los espacios de las neuronas, como están señaladas en estos círculos. La otra estructura que se afecta se va a conocer como ovillos. Estas van a ser acúmulos de otra proteína llamada tau, las cuales van a formar marañas con las neuronas que están dañadas y muertas. Esta es un acercamiento de la imagen anterior en donde podemos ver los pedazos de la proteína beta-amiloide que se están juntando para formar las placas. También podemos observar en algunas áreas los pedazos chicos. Estos tienden a ser más dañinos que las placas en sí, ya que estos tienden a bloquear la sinapsis, es decir, el flujo de información que lleva de una neurona a otra, lo que no solamente provoca problemas en el sistema neurológico, sino que muchas veces también puede activar células del sistema inmune, provocando inflamación y produciendo células que devoren las células que están incapacitadas. En esta fotografía se muestra una fotografía de una célula que se realizó con un microscopio que se conoce como microscopio de electrones. Lo que se intenta mostrar en esta fotografía es la comparación entre un área sana con un área que ya está siendo afectada por la enfermedad del Alzheimer, formando marañas u ovillos que vimos anteriormente. Lo que se muestra en el área sana son ciertas líneas que van de manera organizada y paralela unas de otras. También podemos observar ciertos nudos que están circulados que se conocen como proteína tau. Lo que se está mostrando aquí realmente son fibras que van de un lado a otro, como mencioné anteriormente, de manera paralela, gracias a la proteína tau que está siendo señalada por los círculos, y estas fibras sirven ya que llevan de un lado a otro ciertos nutrimentos y suministros esenciales para las células cerebrales. Lo que se puede ver que está dañado en el área que ya está siendo afectada por la enfermedad del Alzheimer es que las proteínas tau convierten las fibras en fibras retorcidas. Como se puede observar en la imagen, ya no son fibras que están organizadas ni paralelas. Y esto hace que se rompan y finalmente se desintegren, lo que hace imposible que los suministros y los nutrimentos que necesitan las células cerebrales lleguen, por lo que las mismas mueren, como se puede observar en estos óvalos que están siendo señalados, en donde las fibras simplemente desaparecen. En comparación con la imagen que observamos anteriormente de la tomografía de emisión por positrones, aquí podemos ver cómo en las etapas iniciales de la enfermedad del Alzheimer se afecta el área del aprendizaje y de la memoria, así como también el área que sirve para pensar y para planear. Posteriormente, en la etapa intermedia se puede observar cómo se afecta el área del habla y de la comprensión de la misma, así como también se afecta el área que sirve para entender la posición del cuerpo en relación con los objetos que se encuentran alrededor. Y finalmente se puede observar cómo se afecta en las etapas finales o en las etapas conocidas como severas de la misma enfermedad el cerebro, en donde este se encoge dramáticamente, como habíamos mencionado anteriormente, por la misma muerte de las células cerebrales.
en donde desafortunadamente el paciente con Alzheimer pierde la habilidad de comunicarse, de reconocer a su familia y a sus seres queridos, así como también de cuidarse a sí mismo. Espero hayan aprendido sobre esta enfermedad y hayan disfrutado el video. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarnos. Que tengan lindo día. Muchas gracias.